Ingenieros, muy buenas noches. Ingeniera, muy buenas noches. Pues que esta noche nos vaya maravillosamente, que cada vez haya más puntos de encuentro y de cercanía con todos los organizadores de las protestas sociales, bastante justas en estos momentos. Me aprovecho para recordarles que como mediadores desde la universidad portamos el máximo de serenidad y de consultas en caso de que tengamos oportunidad. Un saludo especial de mi querida familia, de mi bondadoso padre y de mi amada institución universitaria en Envigado. Y por supuesto, de su provocador del conocimiento. La jornada de hoy, mientras van apareciendo otros compañeros que están calentando en este momento, o que de pronto han tenido dificultades por, no sé cómo está el transporte, para los que les tocó desplazarse por acciones laborales o de una vuelta, entonces desconozco cómo esté el orden público. Pero de todas maneras vamos a adelantar y a recordarles cositas. La primera es que es muy importante los que todavía tengan mm, algo que proponer, por ejemplo, que está viendo alguna actividad o se les cerró, menos de que les he dicho, escríbanme, pero me coloca pistas. Muchos de ustedes son muy simpáticos y me colocan ahí, por favor, ahora para mostrar la bitácora. Y resulta que tengo 120 estudiantes, es muy simpático, es muy bueno que lo coloqué donde soy, por ejemplo, eh, Susana González, del grupo 204 de física. Y quiero, por ejemplo, que me dieran el espacio para montar laboratorios finales, por decir algo. Pues así, allá es más fácil, pues yo ya estoy frente al equipo, entonces ya sé que abro, dónde lo abro y cómo hacemos. Y recordar que cuando abro esos espacios, no que hoy a mediodía que lo abrí, después de que hay varios compañeros que están, entonces algunos piensan que son solos, y realmente pues siempre se conectan a veces 5, 10, 12, pero de todas maneras a todos los escucho, que no es laboral, que ya no tuve tiempo de atender hasta las 2 y 7. Pero ahorita en la noche termino un curso de electrónica tipo 9 y 45 aproximadamente. Entonces, los que necesiten me escriben y yo les voy respondiendo. De todas maneras, todas las propuestas siempre son escuchadas. Si alguna vez no respondo, pues les pido que me excusen, que vuelven a escribir, pero normalmente respondo a la mayor brevedad posible. Es muy importante estar en esas. También nos vayan recordando que el próximo lunes comenzamos las exposiciones de los proyectos finales. Vamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes. El lunes necesito que haya un equipo comprometido que me diga quiénes quieren comenzar el lunes. Que sería pues poco estimulante que el lunes no quisiera arrancar ninguno, entonces nos quedaría que todos deberían hacerlo entre miércoles y viernes. La pregunta sería, si no se alcanza, entonces ¿qué? Entonces para evitar cualquier conflicto, necesitamos que de manera muy voluntaria, los que ya tienen claridad en su propio proyecto, entonces diga, vea, vamos a comenzar, por ejemplo, Alexander y Brian, Camila y Juan Gómez, listo, que ya uno sabe que ya hay dos grupitos que van a arrancar, que están apareciendo, por ejemplo, Carlos y Aguilar, etcétera. Entonces, lo importante es que hayan eh, el máximo de personas y los demás escuchemos. Recuerde que es bueno mirar qué están haciendo los compañeros y poder aportar. Profe, ¿y cómo debe ser la exposición? La exposición es muy sencilla, simplemente recuerda, eh, si ya tienes algo montado, entonces lo más sencillo de exponer sería, expones en un videito, ahí están las certificaciones, corto, por ejemplo, Camila y Alexander. Entonces dicen, por ejemplo, somos Camila Olvidelo y Alexander Tejía, estudiantes del grupo 204 de Física 1. Vamos a exponer un proyecto de lanzamiento de un proyectil utilizando un gas comprimido. Y entonces, y ya más el videito de lo que hicieron, cómo funcionó y ya.
sea, es cortico, nadie, pues no hay siquiera derecho a extenderse, porque la idea es que sea Ah, muy bueno. sencillo lo que vamos a hacer, sencillo, no es algo de otro mundo. Traten de hacer alguna exposición bien agradable, bien estimulante y sobre todo muy pertinente, que forme parte del curso. O sea, que estamos trabajando con eso y que aparezca algo diciendo, bueno, yo hice una bobina, la cosa, pues la bobina muy bien hecha, pero no tiene que ver nada con el curso. Yo desarrollé una antena para capturar ovnis, maravilloso adelanto, pero no tiene que ver nada con el curso. La idea es temas específicos del curso. Ese es un tema pues fundamental. Bien. En este momento los invito a los que están de llegar a que entren a mi página y bajen la última versión del documento de cuerpos rígidos. De ese documento, digamos que saqué las formulitas más representativas que les vas a ir viendo para, para el quiz y para el parcial final. Y a su vez tiene los conocimientos básicos para que el próximo semestre pues, puedan arrancar muy tranquilos el curso de física 2, o sea, física de electromagnetismo. Si los dioses nos permiten que volvamos a contemplarnos los rostros y tengo la dicha de poder compartir con muchos de ustedes, sería maravilloso. En este momentito, pues, el pronóstico del gobernador actual es que se arrancó un pico que solamente será notorio en el mes de los primeros días de junio. Esperemos. De todas maneras, han pasado muchas cosas en mi querida Pati. Esperemos con muy confiados. Todos yo seguramente pues he enterrado varios familiares en estos días. No quisiéramos decir pues, que ocurran más. Esto de todas maneras es algo que no es fácil de explicar siempre porque unos se van y otros se quedan, pero bueno, tratemos de que los no nos permitan seguir otro tiempito más disfrutando del conocimiento y de todos ustedes. Profe, profe, perdón, te hago una preguntita. Cuéntame, Los equipos para este proyecto final, ¿de cuántas personas máximo? son grupos de a dos. Creo que eso desde el primer día lo planteamos. Listo, Grupos de a profe, dos, gracias, que tenía ahí una dudita. sí. Para laboratorios, muchos están en grupos de a tres, de a cuatro. Algunos quedaron solos, que siempre les he dicho que es muy importante trabajar en grupo. También les recuerdo que hubo algunos, y todavía, pues mire, todavía les doy la opción, o sea, el interés mío no es que se queden, pues no tiene sentido. Sé que es un punto difícil. Hubo algunos que se les retiró de un compañero, que me dice que les quedó incompleto, muchachos. Cuando usted es contratista de una empresa, usted se imagina que usted está haciendo un puente, entonces se ve que se me retiró el que hacía las orejas del puente, entonces le tengo hasta acá. Pues, eso es ilógico, ¿cierto? El computador yo tenía que entregárselo, pero es que el que pone las memorias se retiró de la empresa. Eso no tiene ninguna presentación yo como empresario, ¿no? Si alguien se retiró, muchachos, dígame, se retiró, entonces, profe, denos un día más. Eso me parece decente. Pero decirme que es que entregamos este trabajo porque no se retiró, muchachos, eso no tiene presentación. O sea, pongamos la mano en el corazón. Y si me gusta más que me digan, profe, eh, no pude, no pude porque se me pasó por alto mucho trabajo, califíqueme sobre 3, le dicen algunos, y sin ni siquiera le rebajo. Les he permitido que los suba y que le rebajo. Simplemente es que tenemos que quedar nosotros mismos. O sea, esto es una cosa de entendimiento, o sea, a nivel empresarial, el compromiso es de cada uno. Entonces aquí lo mismo, esto es una empresa, la que hay es una empresa. Pues le dice, cualquier dificultad, comuníquense. No puedo comunicarme con todos, es cierto, o sea que yo disfruto el conocimiento con todos ustedes en varias instituciones, pero trabajo en una empresa de redes y precisamente tengo una responsabilidad muy grande porque manejo una serie de proyectos grandes que determinados momentos pensé que me escriben, pero no puedo estar mirando. Pero cada que tengo un ratico libre, miro y ahora el almuerzo pues les he sacado tiempito para los que se han pegado, no se preocupen. Entonces les recuerdo detalles importantes, feedback, la alimentación. Entonces decíamos que con la palabra momento de inercia, momento angular, está muy de la mano la palabra torque y la palabra o los términos movimiento circular uniforme. De ese movimiento, vuelvo y recuerdo expresiones fundamentales. La frecuencia, no la olvidemos nunca. Número de vueltas en la unidad de tiempo. Recordemos los tacómetros en los carros, en las motos, donde dice RPM, los que tienen avión, RPM, por ejemplo, 6000 RPM. Rapidez angular, 2 pi por frecuencia, fórmula muy útil.
También se puede decir sobre periodo, claro, son inversamente proporcionales. Aceleración centrípeta. Aquí hago una correccióncita acá. Realmente es b a la 2. Y un error, lo pongo acá al lado, no lo había visto acá. Entonces, velocidad al cuadrado sobre el radio. O simplemente omega 2 por f. Listo. Centros de gravedad. Y las que están en amarillo. Momento lineal. Recordemos. Cantidad sagrada de la física. Así que la pregunta pudiera ser, de un quiz o de un parcial, cantidades sagradas de la física. Por ejemplo, trabajo. Por ejemplo, momento lineal. Por ejemplo, momento angular. Esas dos son importantes. Momento lineal y momento angular. A nivel de atómico, a nivel de astros, etc. Momento angular. Producto cruz entre el vector posición y el momento lineal. Otra forma de escribirlo, la masa, producto cruz entre R y B. Unidades, mírenlas acá. Kilogramo, metro, 3 metros cuadrados sobre segundo. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Si tenemos movimientos circulares, esos son los que más nos interesan a nosotros. Recuerde que R cruz se calcula magnitud del primero, magnitud del segundo, por el seno del ángulo. Pero, repito lo que ya cansamos estimulantemente decirlo, el radio y la rapidez tangencial son perpendiculares en un movimiento circular uniforme. Como el seno es 90, el seno de 90 nos da 1. Entonces la formulita más sencilla es m por omega r a la 2. Y un caso muy especial es que el momento angular para los cuerpos que giran depende del momento de inercia y de la rapidez angular. Ese momento de inercia es una forma geométrica. O sea, uno no hace una columna de una forma porque la quiere hacer. No. Los ingenieros estructurales deben calcular ciertas formas que le da más estabilidad a una columna. Las columnas no se hacen porque, pues algunas veces se hace por capricho, entonces hay que hacerlas de una manera diferente para que el resista. Pero hoy en día, pues los ingenieros calculan muy bien. Ya el problema es pues, el que hace la obra, el calculista, por poner una cosa. Ya el constructor ya te da una responsabilidad de carácter ético, de carácter moral, si le quita a eso cemento, si le quita varillas, etc. Eso ya es problema. Torque, lo mismo de siempre, brazo por fuerza. Como es un producto cruz, entonces brazo por fuerza perpendicular. Más elegante, brazo por fuerza por seno. Pues de la componente vertical es con seno, lo causamos con coseno. Si el momento angular cambia con respecto al tiempo, ahí tenemos un torque. O sea, cuando yo giro mi cabeza, estoy alterando el momento angular, estoy alterando mi momento de inercia. Ejemplo más sencillo que yo coloco siempre es un niño cuando se coloca en un mataculín, perdón, en un columpio, usted lo mueve, espera que llegue y lo mueve. Pero si usted quiere que él se quede eternamente, simplemente le enseña a que él mueva su cuerpo. Ahora las piernas, las encoja, etc. Y ese es un solo movimiento, ese mero cambio de momento de inercia. Que cuando yo hago así, giro. Por eso en moto hay que tener mucho cuidado. Siempre lo cuento como anécdota. Cuando uno coge una curva, una oreja, lo que va a gran velocidad, primero que todo, la parrillera debe girar con uno. Si yo giro hacia abajo, ella girar hacia abajo. Si giro hacia la izquierda, ella hacia la izquierda. Y por ningún motivo, mi parrillera debe mirar los lados. Eso es fatal. Cuando vamos a grandes velocidades, el solo hecho que llama la cabeza, inmediatamente de adelante se da cuenta que algo pasó. ¿Por qué? Porque cuando se mueve la cabeza, está cambiando el momento de inercia de su cuerpo. Está cambiando el momento de inercia de todo el sistema y eso lo puedes cuadrar. Las grandes velocidades son muestra de que eso es una realidad. Y todos ustedes han sentido ir en bicicleta, con parrillero o con una persona al lado, que esté moviendo la cabeza por todos los lados. Eso es un peligro. ¿Por qué? Cuando van recto, pues nosotros, pero que llega a una curva, a una oreja, y la cogemos, por ejemplo, que es a 40 y otra vez 60, bastante peligroso. Entonces, siempre, esa parte va a ser muy importante. Si el momento angular no cambia en el tiempo, es porque su derivada es cero, la derivada no constante es cero. Y esos ejemplos son muy importantes para calcular, por ejemplo, comportamiento de las estrellas rojas, de las estrellas enanas blancas, el sistema solar nuestro. Entonces, todos esos sistemas solares, sistemas planetarios, o incluso el mundo atómico, los momentos angulares se conservan. Luego hago un número que se llama número de Reynolds. El número de Reynolds es muy importante en el mundo de la medicina. Es muy importante en el mundo de los que cultivan truchas.
cultivan tilapias, porque es un número que le dice al ingeniero o al técnico si el sistema es turbulento o es laminar. A mí no me conviene tener un cultivo de animales donde todo sea turbulento. Estos sistemas que sean laminares. Entonces, ahí el número de reinos es que nos ayuda a saber cuál es. Números bajitos nos da comportamiento laminar, predecible, pausado para los animales. Movimiento turbulento, complicado, aún para alimentarse. Números grandes. Números entre esos dos se llaman estados de transición. Es decir, el peligro de que me den una puñalada en la aorta es que la sangre es turbulenta. La sangre por la turbulencia genera caos y ese caos adquiere chorro, mortal. Si me corta una vena no significa que no me pueda morir, puede ocurrir, pero es un comportamiento lento, predecible, la sangre sale suave, laminarmente. ¿De qué depende ese número de reinos? Ese número no tiene unidades, depende de la densidad de fluido, de la velocidad de fluido, del diámetro y de la viscosidad. Ahí estoy mirando a algunos compañeros que presentaron el proyecto de fluidos y algunos calcularon la densidad de la mayonesa. Genial y sencillo. Eso sirve incluso en la lava. Con este tipo de números, los ingenieros volcánicos pueden determinar si ese fluido por la montaña va a correr turbulencia, mientras sea laminar, digamos lo que aunque es delicado, es comportamiento predecible y suave. Pero cuando comienza a generar turbulencia, eso inmediatamente hay que deshabitar. Ya les decía la semana anterior en el Congo, un volcán que se reventó por los lados, hizo que 17 poblaciones literalmente quemaran todas sus viviendas y hubiera un gran desplazamiento de personas. Todo esto es medible. Entonces, ahí lo vamos a mirar ahorita en varios ejercicios. Y luego tenemos que ir al principio de Bernoulli, que aquí está incompleto, pues lo coloqué para un caso especial, en el cual se tuviera la misma altura. Normalmente, en los sistemas de conducción, uno ve que hay unas mangueras grandes y al final una manguera pequeña. Caso más simple, vamos a echarle agua al jardín. Entonces, donde cogamos el agua es un poquito más ancho, donde está la boquilla. Pero por donde sale el agua es muy estrecho. ¿Por qué se hace así? Porque el caudal es el mismo, el caudal. O sea, si por la parte gruesa salen 3 litros de agua por segundo, en la parte chiquitica salen 3 litros de agua por segundo. Es la lógica. Lo mismo que pasa por un lado, lo mismo que tiene que hacer por el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente, eso lo llamamos ecuación de continuidad. Nos va a mostrar el sistema que existe tanta líquido para un lado entrando como la misma cantidad de líquido saliendo. Ecuación de continuidad o simplemente caudal. El caudal en cualquier sección es el mismo. Esto es fundamental en las quebradas. Por eso cuando queremos montar una mina, queremos montar una mini represa, queremos montar una actividad pesquera, necesitamos permiso ambiental. La gente que hace, corre el riesgo de no hacerlo, también es un atentado contra la naturaleza. Quitarle mucha agua a una quebrada, la podemos desaparecer. Y en caso de invierno, el peligro es inminente. El agua ya está cambiando de cauce y está buscando unos linderos donde no estaba. Es una parte, es un mensaje de vida. Entonces vamos a hacer algunos tallercitos. Empiezo recordando, algunos ya los pongo resueltos. Los que acaban de llegar, entren a mi página y bajen el documento que se llama Cuerpo Rígido Juan. Allí lo que tenemos es un resumen de todas las fórmulas y algunos problemitas. El primer problemita, lo recuerdo. El principio de Torricelli nos dice, si tengo un tanque con agua y en la base hago un pequeño huequito, esa agua que sale por ahí se comporta lo mismo que si yo suelto una piedrita desde la misma altura, o sea, que caen igualitos al suelo. El comportamiento del agua, el comportamiento de la piedra es el mismo. Están sometidos a la misma acción de la gravedad. Y en la equiparación de energías que hizo Torricelli, recuerden, arriba tengo una profundidad del agua, que sería una forma potencial, que sería masa por gravedad por altura. Y cuando sale por el huequito sería masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Si igual esas dos fórmulas y simplifico masas, nos queda que gravedad por altura es velocidad al cuadrado sobre 2. Y despejando velocidad nos queda esta formulita que tengo acá. La x cuadrada de 2ga, donde h es la profundidad.
Para este caso especial que ya está hecho, habíamos dicho que teníamos un tanque donde el nivel del agua era 380 centímetros. Lo pasamos a metros y nos queda 3.8 metros. La gravedad no ha cambiado y el 2 tampoco. Metiéndose la calculadora y sacando la raíz cuadrada nos da 8.63 metros por segundo, que sería muy cercano a 36 kilómetros por hora. Es decir, que 36 kilómetros por hora es 10 metros por segundo. 72 kilómetros por hora es 20 metros por segundo. Entonces es como una forma de, mentalmente, uno ayudarse para mirar qué tan rápido va un río o una quebrada o un fluido en una empresa. Si uno empieza a mirar que hay velocidad muy extrema, hay que tener mucho cuidado. Si estamos trabajando con generando cerveza o alcoholes o materiales que puedan generar conflicto por el calor que tengan. Una vez que tengamos la velocidad, la fórmula de caudal que vuelta por Q es simplemente la velocidad del fluido por la superficie transversal. O sea, yo tengo un tubo, por ejemplo, de 2 pulgadas. Entonces el área es pi por radio al cuadrado. Eso se llama caudal. Al hacer la operación, recordemos que la fórmula de un círculo es pi por radio al cuadrado en unidades MKS, dividimos por 100, y nos dio 0.005531 con la ayuda de los ingenieros y las ingenieras. Y también sabemos que todo metro cúbico contiene 1000 litros. Entonces, al convertirlo en litros, nos queda que en ese pueblo, por ejemplo, estaríamos teniendo 5.31 litros, por ejemplo, de agua por segundo. Si fuera una lechería, estarían saliendo 5 litros y medio aproximadamente por segundo. Entonces, ya se mirará si le sirve o no le sirve. Si, por ejemplo, estamos pasando leche de precisamente de un tanque a un surtidor o a los carros que reclaman, necesitamos que sea mucho más rápido. Entonces hay que buscar orificios más grandes, mangueras más grandes, que garanticen que esa energía potencial se convierta rápidamente en energía cinética, rápidamente. Ella se va a convertir, pero yo digo rápidamente, va a permitir un flujo mayor, va a permitir más eficiencia en todo ese proceso. Listo. Saber si un cuerpo se hunde o no se hunde. Ya hemos dicho, único principio, principio de Arquímedes. Normalmente si dice que es platino, ya vimos que el platino es una densidad bastante grande. La densidad del platino es 21.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Y ahí aprendemos algo práctico. Para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, vas a multiplicar por 1000. O sea que si usted le dice que el agua, por ejemplo, es 1 gramo por centímetro cúbico, multiplica por 1000. Entonces, pues sí que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, 1 tonelada por metro cúbico. Si estamos hablando de platino, sería 21 toneladas y media con respecto a un metro cúbico. Pues, de los metales preciosos van siendo muy compactos y van cogiendo características especiales, además de resistir la corrosión, los ácidos, etcétera. Peso de un cuerpo no ha cambiado. El peso de un cuerpo sigue siendo siempre masa por gravedad. Pero ¿qué es la masa de un cuerpo? La densidad por el volumen. Se hizo el cálculo, ya lo hicimos, 189.75. Pero cuando estamos en cualquier fluido, sabemos que el fluido siempre hace un empuje hacia arriba, lo cual hace que el peso del cuerpo disminuya. Mi ejemplo clásico, si mi novia es muy troza y no puedo con ella aquí en el aire, le invito a la piscina, porque sé que el agua va a producir sobre ella un empuje. Entonces, si ella en el aire tiene 100 unidades de peso y el agua le quita 40 por el empuje, apenas caería con 60. Lo que hace muy bien es que la pueda calcular, levantar y hacerla flotar cariñosamente. Entonces, el empuje será simplemente la densidad del fluido, hay cierto fluido, por la gravedad por el volumen. En este caso nos dio 12.590. ¿Qué indica eso? Que es mayor el peso que el empuje. El cuerpo está condenado a hundirse. ¿Qué es peso aparente? La resta de esos dos. El peso aparente simplemente me dice que en el agua pesa, por ejemplo, 190, pero en el aire va a pesar apenas 178. Esa es una forma de mirar. Eso indica que si yo no puedo mover algo, cargar algo en el aire, es factible que en una piscina lo pueda hacer. Por eso, vuelvo, insisto, todo fluido, cuando inunda un terreno, puede empezar a hacer que las piedras y las rocas que tengan ahí, que hayan gigantes, comiencen
a tener un peso aparente mucho menor. Y si de pronto hay turbulencia, las turbulencias como consecuencia de las energías, que van a ser varias, en la cabeza de velocidad, la cabeza de presión, la cabeza de altura, les van a permitir generar caos. Y esa turbulencia pues va a hacer que el movimiento sea caótico y ahí las consecuencias que todos conocemos. Ahora, tema de hoy, vamos a unos ejercicios muy sencillos. Los invito a que me lleven con las calculadoras y vamos a interpretar. Eso corresponde a la vez de una manguera. Una manguera normal tiene una parte gruesa y una parte delgadita. También las hay pues compactas, pero bueno, aquí el interés es que normalmente manejamos sistemas de presión, que es lo más común en la industria. Entonces nos dicen, por una sección transversal circular de un tubo de radio 2.4 metros, viaja un fluido a 36 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, cuando se reduce el tamaño de la boquilla, ¿qué velocidad va a tener? Y ya si usted quiere saber calcular por ejemplo, qué fluido hay, también lo podemos hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, primero calculamos la velocidad 1 y el área 1. Entonces, velocidad 1, 36 kilómetros por hora. Lo podemos expresar en metros por segundo, ya sabemos que es muy fácil. Multiplico por 1000 y una hora tiene 3600 segundos. En calculadora sencilla, eso nos da 10 metros por segundo. Si alguien necesita hacerlo para confirmarlo, lo puede ir haciendo y de hecho esa es la idea. Estoy mostrando aquí esos pedacitos que me quedan. Es bueno ponerles un poquito de negrito. Listo, estamos comprobando que así es. Listo. Área 1, pi por radio al cuadrado. Es decir, que 2.4 metros. Calculadora está bajando. Se confirman simplemente. 2.4 al cuadrado por pi. Si nos da este resultado, me dicen, si no, lo cambiamos. Porque esta máquina salió a la mano y pueden colaborar un poquitico. Y de paso van repasando. ¿Quién nos certifica que hace los resultados correctos? Camila, Juan David, Juliana. Sí, profe. Muy bien. Velocidad 2 no la conocemos, pero el área 2, o sea, donde se redujo la sección, entonces lo mismo, hacemos área, pi por 2 al cuadrado, pi R2. Entonces sería pi por 4, que ese sí da 12,56. Muy bien. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Dice que el agua que entra a la izquierda es igual al agua que sale a la derecha, no que a la menor duda. Mi papá dice ese principio muy sabio. Todo lo que entra sale. Ecuación de continuidad. Damos la bienvenida al compañero y dice, entonces la velocidad 2 la despejamos. Te multiplican ahí el área 1 por la velocidad 1, o sea que sería 18,09 por 10 dividido 12,56. Me certifican ese resultado. No me lo certifican. Somos ofertas de todo el auditorio. ¿A quién vale dio 14,4? Pues del área 1 la tenemos. 18,09 por 10 dividido 12,56. Igual. ¿A quién vale dio 14,4? A mí. ¿A quién más? Daniel, Juliana, Susana. Sí, profesor. ¿A quién más le dio? Increíble a ninguno. Increíble. Ahí nos perdemos tiempo, muchachos. Listo. Por último, calculamos esto. El que quiera multiplique a 1 por B1, me dice cuánto le da. Va a multiplicar 10 por 18,09. Si eso está correcto, pues daría 180,9 metros cúbicos por segundo. Ese sí es verdad, hombre. Sí, profe. ¿Sí lo dio? Sí, eso da. Muy bien. Entonces vamos a repetir un poquitico.
Listo. Convirtamos eso a litros, que es lo más elegante. ¿Cómo lo convertimos a litros? Para convertir a litros vas a multiplicar por 1000. Recuerde, un metro cúbico tiene 1000 litros. Estas son unidades sencillas. Entonces, esta sería 180.900 litros por segundo. Yo puse aquí 10 litros. Listo. Entonces, mire, entonces eso es así de sencillo. Todo el agua que puede salir. Si alguien quiere hacerlo con la otra dimensión, puede hacerlo. Puedo multiplicar 14.4 por 12.56. Y el resultado le te va a dar exactamente el mismo. Porque es lo que entra, sale. Entonces ahí no hay ningún problema. Muy bien. Listo. Siguiente problemita. Dice, Martín trajo de la luna una muestra de 300 gramos. Entonces se cuenta en la calle una roca. La masa la puede calcular en cualquier pesa, pero tiene un problema. ¿Cómo le calculo el volumen a una roca como encontré en la calle? La geometría no me sirve, porque las rocas de la calle son deformes. Si fuera un cristal perfecto, pues era muy fácil buscar la forma y buscar el volumen. ¿Qué hace el mundo práctico? Cogemos un recipiente con agua, donde sepamos qué cantidad de agua tiene, por ejemplo, 400 centímetros cúbicos. Echamos la roca, y si la roca subió a 500, indica que si pasó de 400 a 500 es porque la roca tiene un volumen de 100, o sea, 500 menos 400. Acá hacemos lo mismo. Entonces Martín trajo esa muestra que tiene 300 gramos. Se puso a buscar en libros y allí encontró lo siguiente, que encontró una probeta que tenía 450 mililitros o milímetros o centímetros cúbicos de agua. Y observó que subió a 600. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la densidad? Entonces, ¿qué es densidad? Masa sobre volumen. La masa no cambió y el volumen es 600, que fue donde subió, menos 450, y eso pues, el calculador pues inmediato. 600 menos 450 da 150, 300 sobre 150 da 2. Si quisiéramos convertir eso a unidades internacionales, recuerda el truquito que les dije, multiplicamos por 1000. Si yo tengo 1.2 gramos por centímetro cúbico, multiplico por 1000, entonces queda 1200 kilogramos por metro cúbico. Entonces usted sabrá si se lo cortó en la esquina, si lo puede llevar o no. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a ir más rápido. Veamos este nos da, si nos llevamos, si usted me lleva, nos somos de uno. En mi fresca montaña, juegan con un balón esférico y homogéneo, que tiene 2.4 kilogramos de masa. Este no es un balón de fútbol, obviamente, y de radio, 12 centímetros. Le hace girar sobre un eje vertical que pasa por su centro de gravedad y se le hace rotar con MSU, de tal manera que en un minuto da 180 vueltas. Entonces calcular rapidez angular, momento de inercia y momento angular. Entonces sencillo. ¿Qué es frecuencia? Número de vueltas en unidad de tiempo. Entonces tenemos 180 vueltas sobre 60 segundos, nos da 3 revoluciones o 3 vueltas por segundo. Ese dato es muy importante. Hay gente que utiliza el término Hertz. Hertz se utiliza más que todo en ondas, pero tampoco es incorrecto. Otros dicen 3 segundos a la menos 1. También se puede. ¿Qué es rapidez o velocidad angular? Recuerde, es el ángulo que escribe la partícula en la unidad de tiempo, pero ángulo en radianes. Recuerde, en una vuelta se gasta 2 pi radianes. Y esa vuelta en tiempo se denomina un periodo. Entonces, velocidad angular puede ser 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia. Con la llave de sus calculadoras multiplicamos 2 pi por 3. La propuesta de mi papá es 18.87. Y repito, puede ser 1 sobre segundo, puede ser segundo a la menos 1. Y algunos todavía pueden colocar radian sobre segundo. No es lo más elegante, pero digamos que es válido. ¿A quién más le da eso? A mí. Muy bien, excelente. Ahora vamos a este término. ¿Qué es momento de inercia? Te lo remito al documento que estudiamos la charla anterior, donde decíamos que la forma como se distribuye cada partícula, o sea, cada pedacito de masa y un cuerpo, con respecto a un eje, es lo que va a determinar su capacidad de dar vueltas, de girar, y se llama momento de inercia. Decía. Los felinos en general tienen esa gran característica, o los gatos son sobrenaturales en eso. El gato va pasando
Un pájaro es capaz de capturarlo por la gran capacidad que tiene de manejar su momento de inercia. Los niños, cuando quieren sostenerse mucho rato en un columpio, simplemente basta que cambie. La patinadora, que está dando vueltas, puede hacer más rápido o más menos, subiendo, bajando sus brazos, bajándolos, encogiendo una pierna, formando ciertos ángulos, y a capricho llega a dominar eso. Entonces, si buscan en el manual de fórmulas que nos leyó la ingeniera, recuerde que uno de los sistemas nos dice allá, para una esfera, el momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Confirmen. Y el manual de fórmulas se meten a Google. Entonces simplemente reemplazamos. Ayudan ustedes 2 por 2.4 kilogramos por 12 centímetros. O sea, sobre 100. Van colaborando para certificarnos que esto es correcto. Yo voy poniendo en negrilla algunos datos que convienen. 12 sobre 100 al cuadrado. Listo, escucho ofertas. Aquí hay una oferta de mi padre. Ustedes me dirán si es correcta o no es correcto. 2 por 2.4 por, abro paréntesis, 12 sobre 100, cierro al cuadrado, divido 5. ¿Alguien más le da ese resultado? Esas son las unidades de momentos de inercia. Alguien que diga que sí para que lo terminemos de uno. Sí, profe. Muy bien. Y por último, momento angular. Es simplemente multiplicar I por W. Y ya lo tenemos. 0,03. Y omega es 18,87. Hacemos la multiplicación, y según mi papá da 0.24 kilogramos por metro cuadrado por sobre segundo, que son las unidades. Entonces, mire que es muy importante tener claridad de esta parte. Los invito a que hagamos un descansito de 3 minuticos y volvamos a esta realimentación. El tiempo, estamos ya en segundos para que salgamos. Muchas gracias por haber madrugado. Nos vemos enseguida.